Mi carne me decía, arréglalo con un puñetazo, arréglalo con una patada de taekwondo. Si no te va a pagar, arreglalo así. Afortunadamente, hermanos, el Señor me concedió, hermanos, poder ejercitar el dominio propio. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. ¿Sabe una cosa, hermano? El cristiano genuino tiene la seguridad eterna de la salvación y perseverará y crecerá, porque ha recibido, hermanos, todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo Jesús. A esto se refiere el apóstol Pedro cuando escribe todas las cosas que pertenecen a la vida. Nos está hablando de la seguridad de nuestra salvación. El apóstol usa también la palabra piedad. Él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Piedad. Ser piadoso, hermanos, es vivir con reverencia, lealtad, obediencia y dedicación hacia Dios. Pedro quiere dar a entender, hermanos, que el creyente genuino no debe pedir a Dios algo más, como si hiciera falta algo, hermanos, algo necesario para sustentar su crecimiento, fortaleza y perseverancia. Aquí el apóstol nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, dice. Este conocimiento, hermanos, es una palabra clave que se usa aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro. En todas las escrituras, hermanos, el concepto de conocimiento implica un conocimiento íntimo, hermanos, un conocimiento íntimo de Cristo, no solamente un conocimiento intelectual, sino que implica una participación genuina del creyente, hermanos, en conocer más y más a su Salvador. Dice también, nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el llamado a la salvación, hermanos, o sea, lo que los teólogos dicen o llaman el llamado eficaz. Y este llamado está hecho en base, hermanos, también al entendimiento que el pecador adquiera sobre la majestad revelada de Jesucristo. Este entendimiento, hermanos, es producto de que hemos sido entregados a Jesús por Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da, viene a mí. Amén. Nuestro Señor también dijo, hablando de los creyentes como sus ovejas, dijo: mi Padre que es mayor que todos me las dio. Amén. Entonces tenemos seguridad de la salvación. Aquí el apóstol Pedro nos lo dice en el versículo 3. Bendito sea el Señor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. No tenemos, hermanos, por qué seguir pidiéndole a Dios que nos dé como si faltara algo más para que podamos ser enteramente, hermanos, creyentes y enteramente salvados. Todo nos ha sido entregado en Cristo Jesús. Dice el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Señor nos ha dado, hermanos, preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Escritura, hermanos? Fíjense que esta Biblia que tengo aquí, que ya es algo viejita, que me la compré en mis primeros años de creyente, la Biblia del arco iris se llama. Esta versión de la Biblia tiene marcados en anaranjado todos los versículos en los que hay promesas de Dios para nosotros. Amén. ¿Cuántos versículos hay en anaranjado en toda la Escritura, hermanos? Y sabe una cosa,
Es maravilloso saber que estas preciosas y grandísimas promesas se cumplen, hermanos. Se cumplen. Él nos trae grandes y preciosas promesas. Amén. Tan grandes como lo es Él. Él hace que estas promesas se hagan realidad. El apóstol Pablo escribió, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que todas las promesas que hemos recibido del Señor se cumplen. Gloria sea al Señor. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas promesas, preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir, hermanos, que somos participantes de la naturaleza divina? Por supuesto que no quiere decir, hermanos, que los creyentes nos convertimos en pequeños dioses o que seremos dioses algún día como algunas religiones falsas lo enseñan, hermanos. No, nos está diciendo, hermanos, que somos participantes de la naturaleza divina al convertirnos en hijos de Dios. Recuerde, hermano, que por la fe, como dice el apóstol Juan, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha sido dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí, hermanos, ya tenemos una participación de la naturaleza divina. Además, debemos recordar, hermanos, que cuando el creyente se vuelve a Jesucristo, hermanos, recibe a la persona del Espíritu Santo que viene a morar en él. Como dice el apóstol Pablo, somos sellados por el Espíritu de la promesa en el momento en el que creemos. Entonces, hermanos, ahí tenemos una participación de la naturaleza divina. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en nosotros. Gloria sea al Señor. Le repito, esto no quiere decir que los creyentes somos como también vi que enseña un líder de una megasecta, hermanos, que él se llamó Jehová Junior, amén, reclamando para sí ser un pequeño Dios o un semidios. Que Dios nos libre de tales herejías, hermanos. Le repito, participamos de la naturaleza divina cuando llegamos a ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y la tercera persona de la Trinidad viene a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, escribió el apóstol Pablo. Pero todo esto, hermanos, también nos señala que debemos tener un esfuerzo. Nosotros nos vamos a esforzar en algo, hermanos. Y esto lo vamos a predicar hoy dando seguimiento a lo que hablamos hace 15 días. ¿Recuerda usted cuando Pablo le dijo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia? Y aquí está lo que vimos hace 15 días. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. El apóstol Pablo nos decía hace 15 días por medio de la palabra del Señor: ocupémonos de nuestra salvación. Y estuvimos hablando, hermanos, que esto no quiere decir que debemos estar cuidando la salvación para no perderla. Tampoco quiere decir que vamos a ganar la salvación por medio de obras, sino ocuparse de la salvación. Amén. Quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a dar frutos de que hemos recibido ese regalo precioso. Amén. El apóstol Pablo dijo: ocupaos de vuestra salvación. Quiere decir que la salvación ya es de los creyentes. Y para dar testimonio de que ellos ya tienen ese regalo, entonces es que hay que ocuparse de ella. Le puse el ejemplo hace 15 días
que es como si nos regalan una casa preciosa, una casa nueva, pero para demostrar que hemos recibido ese regalo y que ya es nuestro, nos ocuparemos de él. Amén. Entonces alguien dirá, esa casa nueva que se la regalaron a Javier, esa casa nueva, ¿cómo sabemos que es de él? A ver si será cierto que es de él, pero cuando lo vemos, que él se ocupa de esa casa, que él comienza no a añadir más salvación, porque la salvación ya ha sido dada, pero cuando vemos que el creyente comienza a añadir, hermanos, a esa fe salvadora, los elementos que el apóstol nos va a mencionar hoy, entonces es un testimonio preciso de que hemos recibido ese regalo. Gloria sea al Señor. ¿Cuál? Si Javier comienza a ocuparse de la casa que le regalaron y a añadir a ella detalles, a limpiarla, a cuidarla. Amén. Así como él se ocupa de su habitación, ¿verdad? Que es de él. Gloria sea al Señor. Pues veamos, hermanos, que el versículo 5 dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Aquí nos está mandando, hermanos, a que ya hagamos un esfuerzo, a que entremos en acción. Repito, no para ser más salvos, porque no podemos añadir salvación. Esa ya ha sido dada completa, hermanos. Gloria sea al Señor. Pero a ese regalo que hemos recibido, ¿por medio de qué lo recibimos, hermanos? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Entonces el apóstol nos está diciendo que ahora vamos a añadir. Aquí entramos en acción, hermanos. Añadir. Dice, debido a todas las preciosas y grandísimas promesas que hemos recibido, como dice el versículo 4. Amén. Ahora nosotros debemos responder, hermanos, con el máximo esfuerzo para vivir por Cristo. Repito, nuestro máximo esfuerzo para vivir por Cristo no es para evitar perder la salvación. No, hermanos. La Escritura dice que hemos sido salvados, que el Señor nos salvó perpetuamente. Allá en el libro, en la carta a los Hebreos. Perpetuamente es para siempre. Pero nosotros, hermanos, debemos añadir algunos elementos especiales, hermanos, para ocuparnos de esa salvación. Gloria sea al Señor. Y esto lo tenemos que hacer en respuesta a todas las promesas que hemos recibido, grandísimas y preciosas promesas que hemos recibido del Señor, hermanos. Por tanto, amados míos, dijo el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es la misma idea que el apóstol Pedro nos está dando ahora mismo. Pedro, hermanos, nos pide, no pide, hermanos, que sea añadida fe. Fíjese bien en este detalle. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Versículo 5. Pedro, póngale ahí el ojo a eso, hermano. Pedro no está pidiendo que añadamos fe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque Pedro está escribiendo a cristianos, está escribiendo a aquellos que ya han ejercido esa fe salvadora. Pedro presupone que sus lectores ya tienen esa fe. Claro que ya la tenemos, hermanos. Por medio de esa fe hemos sido salvos. Gloria sea al Señor. Por tal razón el apóstol Pedro no inicia esta lista diciéndonos que añadamos fe, sino él nos está diciendo que a esa fe que ya tenemos, amén, a esa salvación que ya tenemos, ahora le vamos a añadir lo que yo he llamado, pero esto es mío, esto no dice la Escritura, yo le llamo así, un kit, amén, un kit de elementos para mantenernos, hermanos, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén.
Entonces el apóstol ya no pide que agreguen fe. Amén. Ya no pide eso. Lo que sí es necesario es que esa fe sea suplementada, hermanos, por un kit de 7 elementos de santidad. No es que vayamos a añadir estos uno tras otro y cuando hayamos desarrollado el otro, pues viene el otro. No, hermanos. Estos mismos se concatenan y se complementan y debemos manifestarlos. Debemos manifestar estas gracias al mismo tiempo, hermanos. Y ahí es donde debemos esforzarnos. Amén. El Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Él lo hizo todo. Dice el apóstol Pablo que es por Dios que estamos nosotros en Cristo. Amén. O sea, Dios hizo esa parte. La parte de la salvación la hizo Él. A nosotros nos ha sido concedido, dice el apóstol Pablo, no solo creer, sino también padecer. Nos ha sido concedido el creer. Amén. Entonces esa parte de la fe ya está completa, hermanos. Nos ha sido concedida por Dios. Esa salvación, Dios hizo todo ese trabajo, hermanos. Pero ahora nos toca a nosotros ocuparnos de esa salvación, la cual es perpetua, es segura. Amén, hermanos. Esa salvación no la vamos a perder, pero sí tenemos la responsabilidad de ocuparnos de ella, cual si fuera un regalo físico que nos hayan dado. Porque qué tal sería que el que nos regaló esa casa algún día viniera a ver y dijera: voy a ver cómo tiene Javier esa casa que le regalé. ¿Cómo se sentiría el que se la regaló viendo que eso está patas arriba, que eso está sucio, que eso no está cuidado? En fin, ¿cómo se sentiría el que nos dio el regalo, hermanos? Por esa razón es que debemos ocuparnos de esa salvación. La fe salvadora, hermanos, es el terreno donde el fruto va a crecer. Amén. El fruto de la santificación cristiana crecerá ahí. Por eso es que el apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tal razón, hermanos, si Dios preparó esas obras para que andemos en ellas, debemos andar en ellas. Amén. Gloria sea al Señor. Sin embargo, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, aunque ya somos salvos, aunque el Señor nos ha salvado perpetuamente, seguiremos batallando, hermanos, con la carne. Y la carne se opone al espíritu, recuerde eso. Y la carne nos va a producir una sensación, hermanos, de inseguridad. Amén. Eso es normal, hermanos. En el creyente, aunque tiene seguridad de salvación, la carne y la naturaleza pecaminosa con la que aún batallamos, hermanos, nos va a producir una sensación de inseguridad. Y esta sensación no se irá a menos que busquemos ocuparnos de nuestra salvación. Y hacia eso es a donde iba el apóstol Pedro. ¿Sabe, hermanos? Somos salvos por medio de la fe. Es aquí donde Pedro nos entrega una explicación más detallada de lo que Pablo quería decir cuando mandó a los creyentes filipenses a ocuparse de la salvación. Aquí Pedro nos lo explica. Es para esto, hermanos, que Dios dotó al ser humano de un atributo que es divino y ha sido compartido también con el ser humano. Amén. ¿Sabe cuál es ese atributo? La voluntad. Dios compartió ese atributo con el ser humano. Dios al ser humano le dio intelecto, sentimientos y voluntad. Amén. Son atributos divinos, son atributos de Él, pero Él los ha compartido con el ser humano. Es lo que en teología se llama atributos comunicables. Amén.
Gloria sea al Señor. Entonces, en el ejercicio de esa voluntad, es ahí que el ser humano debe ocuparse de cultivar, de cuidar, de ocuparse de ese regalo que ha recibido, la salvación. Y el creyente debe ocuparse de ella, añadiendo a esa fe salvadora que ya tiene los elementos que el apóstol Pedro va a detallar a continuación. Amén. Añadid a vuestra fe, dice. Añadir quiere decir, hermanos, dar en abundancia y con generosidad. Amén. Dar en abundancia, eso es añadir. ¿Sabe una cosa? La palabra griega que se usó para traducirla como añadir, se usaba en el mundo antiguo, hermanos, para designar al director del coro en la cultura griega. El director del coro, hermanos, en ese tiempo, en la antigüedad, era el responsable de proveer al coro todo lo que el coro necesitaba. Esa es la idea que quiere darnos aquí el apóstol con la palabra añadir. Así como en la antigua Grecia, el director del coro estaba obligado si el coro necesitaba algo, se lo tenía que proveer. Y había gente que se hacía cargo de eso y gente que le proveía a los integrantes del coro todo lo que necesitaban. Entonces, con esta idea en mente es que el apóstol nos dice, añadan, o sea, provean a vuestra fe, provean, ocúpense de ella, añadiendo, proveyendo, dándole abundantemente, y él nos va a decir los elementos que le vamos a añadir. Gloria sea a Dios. Dios nos ha dado fe, hermanos, nos ha dado fe y todas las gracias necesarias para la piedad. Dicen en los versículos 3 y 4, no necesitamos nada más. Dios nos lo dio todo. Ahora nosotros, por voluntad, hermanos, miren bien el énfasis que quiero hacer en la expresión por voluntad nuestra. No se trata de sentirlo, porque si es de que, es que yo no lo siento, hermano. Yo no lo siento. Es que no es de que lo sienta, es de que usted debe querer hacerlo. Amén. Usted debe querer hacerlo, hermano, hermana. Nosotros debemos querer añadir a esa fe lo que el apóstol nos va a decir a continuación. Debemos de querer añadir y querer hacerlo diligentemente, hermanos. Y aquí el apóstol nos va a dar lo que yo he llamado el kit para ocuparnos de nuestra salvación. Solo quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque aquí el apóstol nos va a dar un listado de 7 cosas que debemos añadir. Pero me llama mucho la atención, hablando de manera didáctica, fíjese que uno de los métodos que en la antigüedad, allá en el contexto donde el apóstol Pedro está escribiendo, uno de los métodos para fijar el conocimiento en la mente del discípulo era haciendo listados, hermanos. Era muy común. El acceso a los libros era difícil, hermanos. Usted sabe, no había imprenta, los libros eran manuscritos y para tener una copia, pues quién sabe cuánto valía pagarle a un escriba para que lo copiara, hermanos. Entonces, el maestro lo que hacía era formular listados. Amén. Y con esos listados se le enseñaba al discípulo. Fíjese que las listas se memorizan fácilmente. Las listas se memorizan fácilmente y una forma ingeniosa en la que los antiguos griegos utilizaban para enseñar a los niños las cosas que eran necesarias aprender era por listados de cosas. Hacían unas pequeñas fichas donde ponían el nombre de cada elemento y se le daban al niño para que jugando aprendiera. Y así memorizaba. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo también usó este método. El apóstol Pablo en más de una vez hizo listados. ¿Recuerda usted, hermano, hermana, cuando él listó el fruto del Espíritu? Él da una lista, hermanos: amor,
gozo, paz, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gloria sea al Señor. Es un listado que el apóstol da, hermanos. Él usó este método, era muy común. Allá en Gálatas 5:22. En las epístolas pastorales, Pablo también exhorta al hombre de Dios a que se proponga en integridad, en la piedad, en la fe, el amor, la firmeza, la gentileza. También se dan listas de pecados, hermanos. Dice, pero los fornicarios, los avaros, los idólatras, los borrachos, los que se echan con varones. Mire, era un método muy efectivo, que funcionaba muy bien, el listar las cosas. Y creo que en la actualidad sigue siendo un método de los mejores para fijar el conocimiento en los estudiantes. Ahora sí, el apóstol nos va a dar el listado de los 7 elementos que nosotros debemos cultivar, hermanos, para añadir a nuestra fe salvadora. Le repito, no para ser más salvos, no para evitar perder la salvación, porque esa ya está asegurada, hermanos, sino para lo que Pablo llamó ocuparnos de esa salvación. Y el apóstol Pablo dijo que lo hagamos con temor, que es respeto profundo para Dios, y temblor. Ese respeto profundo, hermanos, nos hace sacudirnos, hermanos, nos hace temblar. Eso quiere decir, debemos ocuparnos de nuestra salvación con profunda reverencia, temor, un respeto profundo al Señor. Tal así que nos hará temblar, hermanos, si andamos como al Señor no le parece. Entonces dice el apóstol Pedro, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y aquí empieza el listado. Número 1, virtud. Estamos en el versículo 5, segunda de Pedro 1:5. Virtud es el primer lugar de la lista, hermanos, de excelencias morales que el apóstol Pedro nos está dando. Y virtud, hermanos, se usaba en el griego clásico para denotar la habilidad dada por Dios a alguien para hacer actos heroicos. Eso era virtud. Pero también significaba, hermanos, que una persona virtuosa era aquella persona que iba a sobresalir con excelencia de entre las demás. Por eso es que a un músico, cuando ha llegado, hermanos, a desarrollar una habilidad máxima en su instrumento, se le llama virtuoso. Amén. Un virtuoso del piano va a sobresalir de entre todos los demás. Esa es la comparación, hermanos, que podemos hacer para el creyente. El creyente debe ser un virtuoso de las cosas de Dios, sobresalir de entre los demás. Número 2, conocimiento. Esto se refiere, hermanos, al entendimiento y a la sabiduría. El principio de la sabiduría, dice el proverbio, es el temor a Dios. Y este conocimiento viene como resultado de comprender, hermanos, y aplicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí la tenemos en grande, hermanos. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad, dijo el Señor. Entonces, hermanos, el conocimiento viene como resultado de comprender y aplicar la verdad. Esta virtud, hermanos, del conocimiento, aquí viene la voluntad, hermanos, nuestra. Tiene que intervenir. Esta virtud incluye el estudio diligente y la búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Si jamás leemos la palabra de Dios, jamás podremos añadir a nuestra fe conocimiento, hermanos. No hablo del conocimiento secular, hablo del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento y aplicación de la verdad. Número 3, dominio propio. La palabra griega eukrateia, que literalmente significa retenerse a uno mismo, hermanos. Dominio propio es, a mi modo de pensar, una de las cosas con la que los creyentes más batallamos, hermanos.
Amén. Tener un autocontrol. El cristiano debe saber controlar por iniciativa propia los deseos de la carne, hermanos. A nuestra fe debemos añadir virtud. Amén. Algo que nos haga sobresalir de los demás. Debemos añadir conocimiento de la palabra de Dios. Y eso nos capacitará para poder desarrollar un dominio propio, hermanos. ¿Cómo cuesta tener un dominio propio? Hace, hermanos, algunas semanas íbamos con mi esposa en una carretera cuando de repente un microbús, tratando, hermanos, de rebasar por derecha en un espacio muy corto, pasa dándome, hermanos, y me voló toda la parte de adelante del carro. Y al bajarnos, se bajaron 4, hermanos. 4 se bajaron. Y todavía se van sobre la razón, hermanos. Mire, yo, hermanos, verdaderamente, debo confesar, hermanos, que sí estaba pensando, hermanos, y yo veía al tipo cómo se iba sobre la razón y cómo me decía que yo había sido el culpable, o ese carro viejo, me dijo, ese carro viejo ya estaba para partirse. Y mire, hermano, fíjese que mi carne me decía: arréglalo con un puñetazo, arréglalo con una patada de taekwondo. Si no te va a pagar, arréglalo así. Mi carne me decía eso, hermanos. Mi carne me decía: mírale el tamañito, mira el tamañito. Hasta comencé, hermanos, a tomar una posición en la que mi carne me decía: ahí va a caer, mira, ahí va a caer. Afortunadamente, hermanos, afortunadamente y por la gracia del Señor, hermanos, el Señor me concedió, hermanos, poder ejercitar el dominio propio. Amén. De una manera, hermanos, el Señor me lo mostró de una manera muy especial. Y vi en el espejo de mi carro, hermanos, vi el reflejo de mi rostro. Y vi, hermanos, que yo tenía puesta una mascarilla que un hermano me regaló. Esta. Y vi, hermanos, que aquí hay un mensaje. Y dice: Jesús viene pronto. Eso tengo yo en la cara, hermanos. Jesús viene pronto. No, ¿cómo voy a perder el autocontrol? Gracias, Señor, por mostrármelo. Gracias, Señor, por mostrármelo. Al final, hermanos, que se fueron, el carro de ellos quedó peor. No le voy a negar, hermanos, que eso enoja, pero ya viéndolo fríamente, hermanos, y pensarlo ya con uno calmado y todo, pude decirme de cuántos problemas te evitaste por tener dominio propio. Y sí, hermanos, ¿de cuánto me evité? Hubiera sido un problemón, hermanos. Dios me libre. En primer lugar, cuidar el testimonio como creyente, hermanos, como predicador de la palabra de Dios. El dominio propio, hermanos, se usaba también en relación a atletas que buscaban una autodisciplina y un autocontrol. Ellos llegaban incluso a golpear sus propios cuerpos para ponerlos en sumisión, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27. Se abstenían de alimentos deliciosos, vino y hasta de actividad sexual con el fin de enfocar todos sus esfuerzos y su atención en un régimen de entrenamiento que les llevaría a alcanzar sus objetivos. De esa manera, hermanos, es que el creyente debe ejercitarse en el dominio propio. Amén. Así debemos ejercitarnos, hermanos, cuando vienen situaciones difíciles como esta que le comento. Pero bendito sea el Señor, hermanos, que Él ha trabajado en nosotros ese dominio propio, porque he tenido experiencias anteriores en donde actué carnalmente, hermanos,
y no tuve dominio propio, y eso me ha acarreado muchísimos problemas, hermanos, que hasta he llorado, hermanos, por las consecuencias de esos actos en los cuales uno no tiene dominio propio. Entonces, hermanos, la virtud guiada por el conocimiento disciplina los deseos, hermanos, para que convirtamos nuestros deseos en nuestros esclavos, no nosotros convertirnos en esclavos de esos deseos. Amén. Porque cuando se pierde el dominio propio, cuando el hombre es esclavo de su carne, actúa sin pensar y hasta después viene y dice, ¿pero qué hice? ¿Pero qué hice? ¿Cuántos hay pagando, hermanos, en la cárcel condenas por cosas que hicieron, por no tener ese autocontrol o dominio propio? Y cuánto más debe tenerlo el creyente, hermanos, para agradar a aquel que le ha llamado, hermanos, por soldado, como dice el apóstol Pablo. Número 4, paciencia. También se requiere perseverancia o resistencia para hacer lo que es correcto, sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia, hermanos, es el poder para mantenerse firme sin dar nuestro brazo a torcer. El dominio propio, hermanos, deberá ser suplementado con paciencia, es decir, soportando pacientemente la persecución y la adversidad. El apóstol Pablo usó un término allá en la carta que escribió a los romanos en el capítulo 8. Él dijo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ¿sabe una cosa? La palabra que él usó es la misma que se usa aquí. Es la palabra griega hipomoné. Hipomoné. La Reina Valera la traduce como paciencia. Amén. Hipomoné. Pero este es un término difícil de expresar, hermanos, con una sola palabra. Algo poco común es este término hipomoné en el griego clásico. En el Nuevo Testamento, a menudo este término se utiliza para referirse a permanecer firmes en medio de trabajos desagradables y penurias. Hipomoné se traduce corrientemente, hermanos, aquí en la Reina Valera como paciencia. Pero yo creo, hermanos, que la palabra paciencia es como muy suave para traducir este término griego hipomoné. En otra versión, hermanos, este término es traducido como entereza. Amén. Audacia. Siempre el término hipomoné tiene un trasfondo de coraje, hermanos. Hipomoné no se limita a aceptar y sufrir, no, sino que lo que nos da a entender este término griego es que de una situación difícil vamos a sacar algo bueno, hermanos. Amén. No se limita, hermanos, a aceptar y sufrir, sino siempre mira hacia adelante, viendo que de algo malo que nos pasa ahora va a salir algo bueno. Se escribe acerca de nuestro Señor Jesús de la siguiente manera, Hebreos 12:2. Dice que por el gozo que tenía por delante, soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Por el gozo que el Señor sabía que vendría después. Por lo bueno que iba a salir de esta situación mala, dice que el Señor soportó la cruz. Gloria sea al Señor. Hipomoné es, hermanos, que de una situación difícil va a salir algo bueno y tener esa confianza. Por eso el apóstol Pablo escribió a todos, hermanos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la idea, hermanos, de ese término. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos. Y para eso, ya usando el término paciencia, como se usa en la lengua castellana, de saber esperar, de no desesperarnos, perdón por el pleonasmo, podemos aplicarlo también.
La paciencia, hermanos, es algo muy importante y que también nos cuesta mucho, porque quisiéramos las cosas rápido. Le pedimos a Dios, hermanos, y quisiéramos que ya hoy tuviéramos la respuesta. Pero no, hermanos, el Señor nos capacita. Él nos capacita, hermanos. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que, hermanos, si usted necesita paciencia, pues prepárese para ser probado. Gloria sea al Señor. Una vez le pedí paciencia al Señor y Él me mandó una prueba, hermanos, en la cual he tenido que estar 2 años orando para comenzar a ver una respuesta. Y gloria sea al Señor, porque cuando esa respuesta llega, hermanos, cuando esa respuesta llega, uno dice, gloria a Dios. ¿Cómo soporté, hermanos? ¿Cómo he soportado 2 años, hermanos, con la misma petición delante del Señor? Y cuando el Señor responde, uno dice, gloria a Dios. Y a través de ese tiempo el Señor me dio paciencia para esperar. Y saber que de esa espera, de esa prueba, hermanos, algo bueno ha resultado. Gloria sea al Señor. Número 5. Piedad. Añadid a vuestra fe, dijo el apóstol Pedro, con toda diligencia. Añadid virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Nuestras vidas deben reflejar a Dios, hermanos, con todo lo que esto significa, en un camino de santidad pura y práctica. Eso es piedad, hermanos. Debería haber una calidad sobrenatural, hermanos, de tal clase en nuestra conducta que nos haga ver delante de los demás como gente piadosa. La piedad, hermanos, es aquella característica que nos hace, hermanos, que los demás sepan que somos hijos del Padre Celestial. Pablo nos recuerda, hermanos, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. Piedad. De esa forma reflejamos que somos hijos de Dios. Lo contrario de piedad es ser impío. Una persona impía, hermanos, es aquel que muestra todo lo contrario al carácter de Dios. Y lo más triste, hermanos, es que hay gente que se dice ser creyente y se dice ser salva por la sola fe y son impíos. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Número 6. Dice, a la piedad, afecto fraternal. Ese es el amor entre hermanos, hermanos. El amor entre hermanos. Nos identifica ante el mundo como discípulos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Pero, hermanos, pareciera que el creyente actual trata de practicar exactamente todo lo contrario. No muestran un amor al hermano. Que porque aquel es de otra denominación. Que porque aquel no es bautista. Bueno, nadie es perfecto, hermanos. Pero no por eso nos vamos a odiar, hermanos. Pero he visto a supuestos creyentes que viven para odiar al hermano solo porque no piensa igual que ellos. Especialmente en estas épocas, hermano. Se levantan predicadores de látigo, diciéndole hijos del diablo a todos los que quieren celebrar la Navidad, hermano. Yo no tengo ningún problema con eso, hermanos. No tengo ningún problema con eso. Venía escuchando en el camino al pastor Edgar Contreras y él decía, la Navidad es una festividad que no riñe con la Escritura. No riñe con la Escritura, como si lo hace el Halloween, como si lo hace el San Valentín, como si lo hace
¿qué puedo decirle? Las festividades del 12 de diciembre, eso sí riñe con la Escritura. O aquí en Guatemala que celebramos la quema del diablo. Eso riñe con la Escritura, hermanos. Pero la Navidad no. Amén. Entonces, si los hermanos deciden que la celebran, por supuesto, dándole el carácter íntegro que ésta merece, que es conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pues adelante, hermanos. No, que Jesús no nació el 24 de diciembre. Pues no, hermanos. ¿Qué día nació Jesús? ¿Sabe qué día nació Jesús? El 20 de septiembre de 1994. Ese día nació Jesús en mi corazón. ¿Qué día nació Jesús en el suyo? Es motivo suficiente para celebrar, y no solo 24 y 25 de diciembre, sino todo el año, hermanos. Pero si en estas fechas la familia se junta, hermanos, y usted tiene la oportunidad, van a venir primos inconversos, van a venir tíos impíos, pero son familia, es la oportunidad propicia, hermanos, para compartirles y decirles a todos, a ver, familia, un momentito. Voy a explicarles el verdadero significado de la Navidad. Y empieza usted a compartir, hermano. Gloria al Señor si se puede aprovechar esto. Pero si hay quien se abstiene y dice, no, yo no la celebro, hermano, pues también, gloria a Dios, no hay problema. Pero los que carecen, hermanos, los que carecen de ese afecto fraternal, se enardecen contra aquellos que no piensan como ellos y siendo hermanos en la fe. Eso es lo más triste. Séptimo elemento, hermanos, para añadir a nuestra fe, el más importante, porque nada de lo que hagamos, si añadimos los anteriores, nada de esos va a ser efectivo si no tenemos amor. Ahí dice, hermanos, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Las cosas se hacen con amor, hermanos. El que no ama no conoce a Dios. El que ama conoce a Dios, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. Entonces, la característica principal que el creyente debe añadir, hermanos, a su fe salvadora es el amor. Esto es primordial, hermano. Y como le repito lo que le dije al principio, es cosa de voluntad. Es cosa de voluntad, no de sentimiento. Porque si yo no puedo sentir amar a quien me ha hecho daño, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? El inconverso, el que no tiene a Cristo, no puede amar como lo manda la Escritura. No puede amar, hermanos. Es cierto, el que no tiene a Cristo, pues ama. El Señor les dijo a sus opositores, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Quería decir que aún siendo malos, amaban, pero solo a sus hijos. Eso no es difícil, hermanos, amar a los propios hijos, amar a la propia familia, a los propios hermanos, a nuestros papás. Eso, como dijo el Señor, hasta los publicanos y gentiles pueden hacerlo. Pero el amor, hermanos, que se nos pide aquí, es un amor que debemos decidir tenerlo, aunque nos cueste. Se precisa, hermanos, que si tenemos una vida partícipe de la divinidad, como dijo el apóstol en los versículos anteriores, debemos amar hasta aquellos que nos han hecho daño y debemos orar por ellos, debemos orar por los verdugos, hermanos, por quienes, como lo hizo el Señor Jesucristo, quienes lo estaban matando, el Señor oraba por ellos, el Señor pedía al Padre, perdónalos. El Señor le decía, ellos no saben lo que están haciendo. Ese tipo de amor es el que debemos tener, hermanos.
Ay, sí, hermano, pero es que yo no puedo olvidar que aquella me quedó a deber, que me pidió producto de Avon y yo se lo llevé y nunca me lo pagó. Eso no lo olvido, hermano. O peor aún, hermano, yo no puedo olvidar, me dijo una hermana, yo no puedo olvidar que mi propia hermana en la carne me quitó al marido. Eso no lo puedo olvidar. Hermanos, el Señor nos manda hasta a ese tipo de personas, las debemos amar. Hasta ese tipo de personas. Si el Señor amó a los que le estaban matando, hermano, nada de lo anterior tendrá un efecto productivo en nuestra vida si no hay amor. Nada, hermanos, nada va a servir si no hay amor. Ya para ir terminando, versículo 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuál fue la palabra clave que usó el apóstol Pablo, que le dijo a los filipenses en el capítulo 2, ¿verdad? Que hablamos hace 15 días. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Capítulo 2 y en el versículo 12 y 13, la palabra clave fue ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué es lo contrario de ocuparse? ¿Qué es lo contrario de eso, hermanos? ¿Qué es lo contrario? Desocuparse. ¿Qué es el que está, hermanos, desocupado? ¿Cómo se le podría llamar de otra manera? Ocioso. El ocioso, hermanos, está desocupado. Gloria sea al Señor. Pero el apóstol Pedro nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, no nos dejarán estar ociosos, no nos van a dejar estar desocupados. O sea que, si estas cosas están en nosotros, hermanos, vamos a estar ocupándonos de nuestra salvación. Amén. Entonces, le repito, no quiere decir ocuparnos de nuestra salvación, no quiere decir estar luchando para no perderla. No, quiere decir que vamos a estar ocupados en ella. Amén. Gloria sea al Señor. Versículo 8. Vimos que dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos, no estar ociosos es estar ocupados. Ser ocioso es ser estéril, ser inactivo, no producir nada, hermanos. Si estas virtudes se desarrollan, hermanos, y acrecientan, un cristiano no va a ser inútil. Los cristianos no somos inútiles, hermanos. Otra cosa es que los cristianos no somos estáticos. El cristiano no se puede quedar en el mismo lugar, hermanos. O se va para adelante o se retrocede, hermanos. Y el miedo a retroceder debe existir en el cristiano. Y siempre debe existir el deseo de seguir adelante. Estas cualidades, hermanos, deben estar en nosotros porque nos van a hacer, a obligar que vayamos hacia adelante siempre, hermanos. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Dice el apóstol Pablo, cuando se refiere al hombre natural, al que no es creyente, al ser humano que no tiene a Cristo, el apóstol Pablo se refiere a ellos como que el demonio les ha cegado, los tiene ciegos. Un creyente, hermanos, que no practica estas cosas, dice el apóstol Pedro, que se vuelve, hermanos, como si fuera un inconverso. Amén. Pero mire, casi como un inconverso. Alguien que no se ocupa de su fe. Alguien que no añade, hermanos, estos elementos a su fe. Es casi como un inconverso, como un ciego. Pero dice el apóstol Pedro, los que no tienen estas cosas, tienen la vista muy corta. Casi ciegos. Es casi ciego, la vista muy corta. O sea, no es ciego total, pero tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, hermanos. Estas cosas, o sea, las cualidades que se mencionaron en los versículos 5 al 7, estas cualidades, hermanos, quien no las practica, el apóstol le llama de vista muy corta. Un creyente casi ciego. Un cristiano de profesión, hermanos. O sea que dice ser cristiano, pero carece de estas virtudes que se han mencionado, es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera y por ende no puede tener seguridad de salvación. Amén. Le repito, un creyente que no practica las virtudes que se han mencionado es incapaz de discernir su condición espiritual y no puede tener seguridad de salvación. Siempre va a estar pensando en que no es salvo, en que saber si verdaderamente será salvo, en que no tiene una seguridad, hermanos. Ese es aquel tipo de gente que se va al mundo y que luego regresa y vuelve a aceptar a Cristo y vive su vida de pecado nuevamente y después siente remordimiento, no arrepentimiento, sino cargo de conciencia y nuevamente acepta a Cristo. Hermanos, por favor, dice el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es aquí el punto central, es el blanco hacia donde apunta el apóstol Pedro. Es aquí, hermanos, porque vimos que aquel que no practica estas virtudes, hermanos, es incapaz de discernir su condición espiritual, no tiene confianza en cuanto a su profesión de fe, no tiene confianza, hermanos, en que hasta tiene una amnesia espiritual, hasta ya se le olvidó que sus pecados antiguos, como dice el apóstol en el versículo 9, le han sido perdonados. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, vosotros estando muertos en delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. El apóstol dice, y eso erais vosotros antes. A eso se refiere con antiguos pecados. Pero al que no se ocupa de la fe, hermanos, de su salvación, va a vivir con esa inseguridad y tiene una amnesia espiritual. Se le ha olvidado que ya ha sido perdonado. Y por eso el apóstol aquí es a donde llega al clímax del mensaje que él quiere dar en este capítulo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, o sea, su voluntad tiene que entrar ahí. Procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aunque Dios está seguro y firme de que nos salvó. Amén. Él lo sabe, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen.
y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ay, sí, pero siempre hay que estar siguiéndolo, porque si uno deja de seguirlo, dicen algunos, entonces, no, hermano, no, como que si no estás lo suficientemente claro, no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. El mismo apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 5, nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada a ser manifiesta en el tiempo postrero. El mismo apóstol Pedro nos enseña que Dios está seguro de que nos salvó perpetuamente, dice el escritor a los Hebreos. Pero aunque Dios está seguro, hermanos, es posible que el cristiano no siempre tenga esa firmeza en la seguridad de su salvación. Y no va a tener esa firmeza si no se ocupa de su salvación. Amén. Por eso es que se nos manda a ocuparnos de ella, para que así tengamos firmeza, hermanos, y seguridad de que somos salvos. La seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo, hermanos, en el sentido de que la salvación es para siempre. Amén. Mientras que la firmeza es la confianza individual que el creyente debe poseer sobre esa salvación. Gloria sea al Señor. Mira, hermano, en otras palabras, el creyente que procura aplicar estas cualidades en su vida, hermano, estas cualidades mencionadas arriba, se garantiza a sí mismo que fue llamado y escogido. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Dice, le voy a leer desde el versículo 1. Pedro hablándole a los creyentes. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Miren, hemos sido elegidos según el conocimiento previo, y no solo conocimiento previo, presciencia no es solo conocer el futuro, sino es determinarlo y planificarlo. Entonces Dios está seguro de a quién ha salvado, pero nosotros, hermanos, a veces nuestra carne nos hace dudar de ello, pero el apóstol Pedro nos dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermanos, la expresión en el versículo 10 dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No quiere decir que tengamos que estar haciendo esto, hermanos. Tengamos que tener, si no tengo virtud, puedo caer de la gracia, dijo alguien. O sea, perder la salvación. Si no tengo dominio propio, si no tengo amor fraternal, si no tengo amor, puedo perder la salvación. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo el apóstol. Él, cuando dice no caeréis jamás, quiere decir, hermanos, que mientras el cristiano procure obtener en su vida las cualidades enumeradas por Pedro en los versículos 5 al 7 y se dedique con diligencia a que su vida sea útil y fructífera, o sea, no ociosa, no tropezará por las dudas. Amén. No tropezará por la desesperanza, ni por el temor, ni por los cuestionamientos, sino que disfrutará una plenitud de seguridad de que es salvo. Esta misma idea era la que quería transmitir Pablo cuando dijo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pero, hermano, ¿y qué, hermano? Si soy débil, si lucho, pero porque no podemos negar, hermanos, que algunas veces luchamos y nos cuesta, hermanos. Pero ahí es donde entra la voluntad. Para eso se la dio Dios, para que usted elija. Yo decido que en mi vida voy a añadir a mi fe
virtud, y a la virtud voy a añadir conocimiento, y a ese conocimiento de la palabra voy a añadir dominio propio, me voy a controlar, y a ese dominio propio voy a añadir paciencia o hipomoné, que quiere decir entereza, ¿verdad? Esa paciencia que me capacita para sacar de una situación mala algo bueno. Amén. A todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a esa paciencia, piedad, hermanos. Sed íntegros. Ser personas íntegras que demuestran ante todo el mundo que son hijos de Dios. Y decidir, tomarla, hermanos, la determinación de que voy a tener un afecto fraternal. Voy a amar a mis hermanos, por difícil que esto sea. Y voy a hacerlo todo con amor. Eso me va a dar una seguridad, hermanos. Pero si en ese intento flaqueo, si en ese intento siento que no puedo, el apóstol dice que es Dios el que en usted y en mí pone tanto el querer como el hacer. Amén. Mira, hermano, Dios nos lo da todo. Nos da la salvación cual si fuera el cereal. Por gracia, por regalo. Nos da la cucharilla para sorber ese cereal que es la fe. Él nos lo da, hermanos. Y si no quisiéramos, dice, Él pone en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, la de Él. Él nos capacita. Termino con esto, hermanos, casi donde empecé. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo nos ha sido dado, hermanos. Así que nosotros añadir a esa fe que ya nos fue dada estos 7 elementos. Gloria sea al Señor.